Buenas tardes, mi nombre es el doctor Fabián Lara Mayer. Soy ortopedista, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tengo una subespecialidad en cirugía articular, la cual la realicé en el Instituto Nacional de Rehabilitación en México. Mi subespecialidad comprende cirugía por lesiones en las articulaciones mayores, que son hombro, cadera y rodilla, sobre todo lo que son lesiones deportivas. En el caso de rodilla, por ejemplo, lesiones de menisco, lesiones de ligamento cruzado anterior, pero también me dedico a hacer reemplazos articulares en caso de desgaste, bueno, lo que es la artrosis de la articulación, al igual que lesiones deportivas en hombro o lesiones por desgaste también en hombro y cadera. A grandes rasgos, quisiera hablarles un poco de lo que son las lesiones que veo más frecuentemente en la consulta, que sería en el caso de la rodilla. Serían lesiones deportivas, que serían las lesiones de los meniscos. Los meniscos son unas estructuras, podemos ver aquí en el modelo, son unas estructuras que son como una media luna, las cuales tienen la función de distribuir lo que son las cargas del peso de la persona, que se imaginan aquí viene del fémur, entonces todo su peso es trasladado a través del fémur, a través de los meniscos hacia la tibia. Entonces tienen esta función de distribución de cargas y también nos ayuda funciona como un compensador que a la hora de dar el paso, ¿verdad?, amortigua esta articulación de la rodilla. Entonces, en lesiones deportivas, por ejemplo, al hacer un trauma distorsivo, por ejemplo, jugando fútbol, eso es algo muy, muy frecuente, que puede hacer una lesión al poner el pie en el piso y cambiar de dirección violentamente hacia un lado o hacia el otro. Se podrían lesionar los meniscos de diversas maneras. Un menisco lesionado puede producir mucho dolor. Es un dolor que no cede, depende del tipo de lesión. Pueden ser lesiones bastante extensas, bastante graves, las cuales pudieran necesitar de una cirugía. Y eso con todo gusto lo podríamos revisar si usted pues, le pasó una lesión de ese tipo. Las otras lesiones que son muy comunes son las lesiones del ligamento cruzado anterior, que es este ligamento que se ve acá. El ligamento cruzado anterior impide que la rodilla se vaya hacia adelante. O sea, más bien, perdón, que la tibia se traslade hacia adelante. Entonces, evita que haga este movimiento. Y el ligamento cruzado posterior, que es el que viene aquí atrás, es el que evita que la tibia se traslade hacia atrás. Entonces, en lesiones deportivas, igual es algo muy común que pasa con cierta frecuencia, que se lesione este ligamento cruzado. Y al lesionarse, produce aparte de producir dolor, produce una inestabilidad en la rodilla. Esa inestabilidad se ve que a la hora de usted tratar de caminar, siente la rodilla como floja o como suelta y le cuesta dar el paso, porque al no tener este sustento, usted al dar el paso, la tibia va a hacer esto. Se va a tirar hacia adelante y no hay nada que lo sostenga. Entonces, estas lesiones también puede ser que necesite un tratamiento quirúrgico, para lo cual también sería bueno que pudieran revisarse conmigo, agendar la cita para hacerle el examen físico apropiado y enviarle los estudios apropiados. Otras lesiones que son muy frecuentes son las lesiones de los ligamentos colaterales, que es el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial.
Como pueden ver, el ligamento colateral medial es mucho más ancho, es mucho más grueso, de hecho que tiene dos capas, por lo cual las lesiones del ligamento colateral medial, que son estas, pueden ser lesiones parciales, que es lo más frecuente, que son los llamados esguinces, y estos pueden llegar a tratarse de forma no quirúrgica con unas rodilleras con barras laterales. El ligamento colateral lateral sí es mucho más delgado y cuando este se rompe completamente es posible necesitar una cirugía también para poder repararlo. Si no se hace, igual va a quedar con una inestabilidad que le produce que a la hora usted de caminar siente que la rodilla le falsea. Precisamente se le abre así y entonces al no tener este ligamento que lo sostenga, produce este efecto. Y con el ligamento colateral medial es algo similar. Ya para, en caso de desgaste, cuando hay lo que se llama artrosis, la artrosis es cuando se desgasta el cartílago de la articulación. El cartílago es una capa que recubre en la parte interna de todas las articulaciones donde hay contacto de hueso con hueso, hay cartílago. Eso pasa en todas las articulaciones del cuerpo, como por ejemplo en la rodilla o en las articulaciones de los dedos. Esas están en todas las articulaciones. Entonces, con el pasar de los años, esta capa se va gastando y a la hora de gastarse completamente, ya produce contacto de hueso con hueso, lo cual produce dolor. Cuando hay un desgaste que todavía no es avanzado, hay opciones como inyecciones intraarticulares, inyecciones dentro de la rodilla de ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas o una combinación de ambos, que se ha visto que ayuda a mejorar la función del cartílago de la articulación para así aliviar el dolor. Entonces, aunque lo tenga gastado, pero se va a mantener aliviado, que eso es lo que deseamos. Eso no es curativo, pero sí le alivia su dolor, le permite volver a hacer sus actividades normales diarias. Y ya con el tiempo, ya cuando el desgaste ya es total, ya lo que habría que hacer es un reemplazo total de la articulación, que en este caso sería de la rodilla, pero eso también pasa muy frecuentemente en la cadera, que son las articulaciones que soportan el peso, pues su peso, entonces el peso de cada uno. Entonces, esas son las que se ven afectadas por cambios lo que llaman cambios de desgaste o cambios degenerativos. Para eso, también con todo gusto los puedo valorar en el consultorio. Lo que se pide son unas radiografías con apoyo, o sea, usted estando de pie, que le tome las radiografías, siempre hay que verlas en dos vistas, en planos AP y lateral, o sea, antero-posterior y lateral, para ver cómo está el espacio de la articulación. Si ya el espacio se ve reducido, se va yendo cada vez menos, hasta que ya pega hueso con hueso, donde ya ahí ya no hay cartílago y ya no hay menisco, ya no hay ninguna estructura que separe, ¿verdad? Ambos huesos, que haya contacto directo hueso con hueso, y eso, ya cuando llega a ese punto, ya no hay otra opción que el reemplazo de la articulación. Entonces, en esta cirugía lo que hacemos es cambiar las superficies articulares, hacemos unos cortes en el hueso, tanto en el fémur como en la tibia, y ponemos los implantes, que es una prótesis que es metálica. Entonces viene con metal arriba, metal abajo, y en el medio viene un polietileno, que es un plástico especial que va a hacer lo de la función del cartílago y los meniscos. Algo similar ocurre con las caderas cuando hay un desgaste a nivel de la cabeza femoral y el acetábulo.
mismo principio. Entonces, que hay un desgaste en donde ya permite contacto de hueso con hueso, de la cabeza femoral con el, el acetábulo, y ya cuando el desgaste ya es, bueno, completo, ya no hay cartílago, entonces ya la única opción sería el reemplazo. Perdón, nada más antes de continuar con la otra parte del live. Claro. En el tema de rodilla, por ejemplo, yo a veces voy caminando y me da como un calambrecito, digámoslo de alguna manera. Okay. Eso puede ser que ya el cartílago, o ya ahí, digamos, ya vaya pegando, ya esté ahí desgastado. No, calambres usualmente tiene que ver con algún problema muscular generalmente. El desgaste o la disminución del cartílago lo que se nota es dolor. Eso es lo que empieza a sentir el paciente. Generalmente el dolor lo describen como, ya sea, generalmente es a nivel de la línea de la articulación, y lo describen más a los lados. Que a la hora de caminar, que sienten dolor a nivel de la cara medial, cara lateral, cara medial, o muchas veces también en la articulación patelofemoral, que es esta, la de la patela, con el fémur, que aquí también está cartílago. De hecho, que el cartílago más grueso es aquí a nivel de la patela. Entonces, cuando hay un desgaste a este nivel, y cada vez que usted hace este ejercicio, ve cómo la patela, ¿verdad? Se articula, se desliza sobre el surco, aquí en el fémur. Entonces, cada vez que usted camina, hace este movimiento, y si hay desgastes, entonces le puede doler, pero es dolor. Le puede doler aquí a nivel anterior, a nivel de la patela, bueno, que es la tapa de la rodilla, y eso se nota más cuando usted hace algún esfuerzo, por ejemplo, cuando usted sube gradas o cuando baja gradas, porque entonces cuando usted sube la grada, pone el pie y entonces contrae el cuádriceps, que es el músculo grande, ¿verdad? Desde el muslo. Entonces, al contraerlo, lo que hace es jalar, y al jalar produce la mayor presión sobre esa articulación. Y si hay un desgaste a este nivel, entonces le duele. Pero sí, no se siente como calambre, sino que ya es como dolor. Okay. Perfecto. Sí. Nos dice Vanessa, si se hace un reemplazo de rodilla, ¿hay una restricción posterior en algún sentido? ¿O ya después de la cirugía yo puedo seguir mi vida normal? Ah, ok. ¿Alguna restricción funcional? Realmente, sí hay ciertas restricciones que usted necesita considerar desde el punto de vista de que las prótesis están diseñadas para quitar dolor. Entonces, para que usted pueda caminar y hacer sus actividades diarias sin dolor. Entonces, lo que son los componentes están diseñados para que usted pueda caminar, ¿de acuerdo? O sea, usted puede, por ejemplo, ejercicios que usted puede hacer, todo ejercicio que no sea de alto impacto. Entonces, por ejemplo, usted ya con reemplazo, usted puede andar en bicicleta, usted puede caminar, usted puede puede hacer gimnasio, puede hacer elíptica, todo eso no hay ningún problema, porque los componentes van cementados a nivel del fémur y de la tibia, y entonces el plástico, el polietileno que va aquí, está diseñado para aguantar hacer esto, ¿verdad? Para hacer flexión y extensión, ¿verdad? Eso es, aguanta hacer el roce de una articulación con la otra. No están diseñados para aguantar golpes. Si usted hace alto impacto, entonces usted está haciendo esto, usted está golpeando la prótesis, y no está diseñada para hacer eso. Si hace eso, el plástico, que es el polietileno que está aquí, se puede fracturar, se puede romper. Y si se rompe, habría que hacer otra cirugía para cambiarlo. Entonces, pero sí, o sea, la idea de la prótesis es que usted vuelva a hacer todas sus actividades, bueno, resuma su vida normal, sin dolor, con ciertas excepciones, como la que le mencionaba, o sea, evitar ejercicios de alto impacto,
pero usted puede caminar, usted puede andar en bici, hacer elíptica, hacer ejercicios con máquinas en el gimnasio. O sea, todo eso lo va a poder volver a hacer. De hecho, que luego de la cirugía, usted va a pasar por un programa de rehabilitación que es muy importante para que usted recupere la fortaleza, la fuerza de sus músculos y la movilidad de su articulación. Entonces, de hecho, que lo que se le insta a todos los pacientes que se operan de la rodilla, que sigan haciendo ejercicios. Hay un programa de ejercicios que se les da, que es, como les repito, que es para mantener fuertes los músculos de las piernas, que eso es algo que va a tener que hacer diariamente, ¿de acuerdo? Para poder mantenerse pues bien y saludable con su prótesis, y así para que usted pueda volver a retomar sus actividades diarias sin dolor, que eso es la idea del reemplazo articular. Perfecto. Doc, y cuando, digamos, yo estoy en una cirugía, bueno, hablo de yo, pero son preguntas. Estas cirugías, ¿yo empiezo a caminar una semana después o es mejor estar el mes completo en reposo? Ok, eso depende de la cirugía. Por ejemplo, si estamos hablando de un reemplazo de la articulación, usted camina al día siguiente. O sea, se opera y al día siguiente de la cirugía ya inicia el programa de rehabilitación. Usted camina, a partir del día siguiente usted empieza a caminar y a hacer su rehabilitación. Claro que durante el primer mes va a tener la inflamación de la rodilla quirúrgica esperable, entonces para eso va a recibir medicamentos, puede utilizar, hay métodos físicos, o sea, compresas frías, etcétera, para tratar de bajar y mantener controlada la inflamación. Y eso usualmente es durante las primeras 3-4 semanas, y ya una vez que se baja la inflamación, usted sigue con su programa de terapia física para continuar. Si son cirugías, por ejemplo, de rodilla, de menisco, ahí sí es diferente. Los meniscos, si están rotos, hay técnicas para hacer eso, en los cuales uno sutura los meniscos. El menisco dura aproximadamente un mes. Entonces, si se le hace una cirugía para el menisco, usted no va a poder caminar, no va a poder apoyar, poner peso sobre su rodilla por un mes hasta que el menisco cicatrice. Ya después del mes, ya sí. Entonces, va a depender del proceso. Maravilloso. Vanessa nos dice, ella tiene 47 años y ella ocupa un reemplazo de las dos rodillas. Okay. Dice que tiene osteoartritis generalizada. Okay. ¿A esa edad se puede hacer el reemplazo? Es que la caja se la ha negado. Ok. Sí, ese es un buen punto o una muy buena pregunta. Ok, lo que son los reemplazos articulares están diseñados para aliviar dolor. Usted tiene una edad bastante joven para pensar en un reemplazo. ¿Por qué? Porque los reemplazos están diseñados más que todo es pensando en pacientes mayores de 60, 65 años, porque los reemplazos articulares tienen una vida útil de aproximadamente unos 15 años, depende del uso que se le dé. Entonces, a cabo de estos 15 años, se tiene que volver a hacer otra cirugía para quitar la prótesis, los componentes se aflojan con el tiempo, se quita y se pone uno nuevo. Entonces, eso es lo que se llama una cirugía de revisión. Entonces, cuando uno hace eso, esas son cirugías más grandes, más complejas y con más riesgo de complicaciones. Entonces, por eso, uno trata de disminuir la cantidad de cirugías que usted vaya a necesitar durante su vida. Entonces, por ejemplo, si usted a su edad se le hiciera un reemplazo de las dos rodillas, entonces más o menos, póngale que unos 15 años habría que hacerle uno nuevo, que eso sería lo que procedería. Okay. Ahora, no es que no se pueda por la edad, sino que lo que se trata es darle el mayor chance
da sus rodillas hasta que necesiten el reemplazo. Ahora, hay casos de casos. Si usted ya tiene un desgaste muy avanzado, que ya le compromete su calidad de vida, ahí ya se ve el riesgo de que sí, que tiene que operarse ahora porque no tiene sentido de esperar hasta que usted tenga 60 o 65 años si usted va a pasar con dolor todos estos años, ¿verdad? Que le comprometan su calidad de vida. Entonces, en estos casos se operaría, pero sí a sabiendas de que va a necesitar otra cirugía más adelante para cambiar esos componentes. Perfecto. Nos dice Marcela Ramírez, con una ruptura del menisco, ¿es necesario la operación o con terapia se puede sanar? Ok, con las rupturas de menisco depende. Me explico, hay rupturas de menisco, si usted lo ve aquí, estos meniscos tienen, bueno, forma de media luna. Entonces, si hay una ruptura, lo que se llama intrasustancia, eso quiere decir que la ruptura del menisco se encuentra dentro del menisco, que no compromete la superficie de la articulación, o sea que no, la lesión no está ni aquí, ni en la superficie de arriba, ni en la superficie de abajo. Esas generalmente se pueden, si son pequeñas, se dejan así, no hay ningún problema. Se podría darle chance a que cicatrice sin ningún problema. El problema es que si usted tiene una lesión aquí en el menisco que ya comprometa la cara de la articulación, o sea que aquí en la superficie estuviera roto y abierto, entonces eso sí no se puede tratar con solamente terapia, porque imagínese que eso es como que usted en la piel, usted tuviera una herida en la piel y estuviera abierta. Entonces eso no sana así, o al menos no sana bien así. Usted tiene que hacer suturas para cerrar la herida y que cicatrice bien. El mismo principio es en el menisco. Entonces, si el menisco está roto y está abierto, entonces está así separado, necesita quirúrgicamente, o sea, con la cirugía, ponerle unas suturas para cerrarlo. Hay a veces que hay lesiones que son complejas del menisco, que está roto, muy fragmentado en varios pedazos, o muy deshilachado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas no son lesiones, o sea, son lesiones que no son reparables, lamentablemente. Entonces, en ese caso, lo que toca es quitar la parte lesionada del menisco para dejar solamente el menisco sano. Y la idea es aliviar el dolor, ¿verdad? Entonces, depende del caso, pero generalmente las lesiones de menisco que causan síntomas, que causan dolor, es porque sí es una lesión, una ruptura que necesite una cirugía. Pero eso se ve en un estudio de resonancia magnética. Igual, o sea, todos los casos de sospecha de ruptura de menisco, uno lo ve por la historia clínica, por el tipo de lesión, por el examen físico que uno hace, y si la sospecha es alta, ya uno envía una resonancia magnética en la cual uno vería la lesión y el tipo de lesión que es, y si sí o no ameritaría cirugía. Ahora, el otro tema que les quería hablar es, así rápidamente, acerca del hombro. El hombro, generalmente las lesiones, por lo cuales consultan primordialmente son lesiones de manguito rotador. Aquí, como ustedes pueden ver en este modelo, hay varios tendones que le dan la vuelta a lo que es la cabeza del húmero. Entonces se llama manguito precisamente por eso, porque es una manga, se ve como una manga que le da la vuelta. Aquí se ven separados, pero eso es por efectos del modelo, pero realmente es un continuo, o sea, todo esto es seguido. Entonces aquí tenemos el tendón del supraespinoso, que es este de aquí, que ese es el que generalmente se lesiona. Con el tiempo, con el uso del hombro,
generalmente, perdón, el supraespinoso se va desgastando hasta que se rompe. Entonces, al romperse, puede producir pues, dolor, que eso es algo de que se quejan mucho los pacientes que consultan por una lesión de estas. Entonces, ya cuando es una ruptura, que es una ruptura completa, esta generalmente lo que se intenta es operarlo, ¿verdad? Para pegar el tendón donde tiene que ir normalmente. Estas rupturas de manguito pueden generar dolor, por lo cual estaría indicado la cirugía. Hay otros tendones que se lesionan, bueno, que es como el subescapular, que es el infraespinoso, que es pero no es tan frecuente que se lesionen. Pero el supraespinoso es el más frecuente. Hay otras causas de dolor en el hombro que son muy frecuentes, que son las bursitis. Hay unas bursas que son como son unas almohadillas, las cuales se encuentran debajo aquí del acromio, que es este huesito acá. Entonces viene acá. Entonces la función de esta bursa es hacer que el manguito rotador, en este caso el supraespinoso o infraespinoso, a la hora de hacer este movimiento, no haga contacto o no pinche con el acromio y que le produzca una ruptura. Pero estas bursas pueden llegar a inflamarse y puede producir mucho dolor. Entonces generalmente está la subacromial y la subdeltoidea que se encuentra acá. Recuerden que el músculo deltoides, que es el músculo del hombro que viene encima, acá, ese es el músculo, ese es el motor del hombro, ese es el que realmente moviliza el hombro, y el manguito tiene una función más como de estabilización. Como lo ven, lo que hacen es agarrar así como esto, agarra la cabeza y la mantiene pegada a lo que es la glena para darle estabilidad a la articulación como tal. Entonces, como le digo, frecuentemente las bursas pueden causar dolor. Aquí, este es el tendón largo de la cabeza larga del bíceps, que viene de adentro de la articulación, sale y se va por la correa bicipital, que es aquí, que es en la parte aquí adelante, y baja a conectarse aquí ya con el músculo como tal. Esta tiende a inflamarse. Hay un estudio que inclusive decía que prácticamente el 50%, o sea, en la mitad de los casos de dolor de hombro, una de las causas es que es una inflamación, una tenosinovitis que se llama, una inflamación a nivel de este tendón. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, ya la mitad de los casos de dolor de hombro que pueda verse involucrado aquí una tenosinovitis del bicipital o el tendón de la cabeza larga del bíceps, entonces es algo terriblemente frecuente. Ahora, ¿cómo tratar eso? Las tenosinovitis y las bursitis se pueden infiltrar, entonces con antiinflamatorios más terapia física, y eso es algo muy efectivo. Entonces eso es algo que se puede hacer de hecho lo realizo en el consultorio con guía con ultrasonido para verificar la localización de las estructuras para infiltrarlas. Y eso más terapia física es algo que es realmente efectivo. Y lo que es el supraespinoso, que es que generalmente cuando dicen ruptura de manguito es un se refiere a una rupturas parciales, pueden infiltrarse con plasma rico en plaquetas y ayudar a que eso cicatrice. Y rupturas totales, en donde ya está totalmente roto el tendón, ahí sí ya habría que hacerlo con cirugía, insertarlo con cirugía. Doc, nos pregunta Melissa Sánchez, doctor, ¿en qué caso se recomienda realizar un reemplazo del hombro? O en dos. Ok.
El, el reemplazo de hombro son dos casos esencialmente. Uno, si son fracturas de hombro que son muy complejas, las cuales no pueda llegar a armarse la cabeza, la fractura de húmero proximal o de la cabeza del hombro pueden ser en varias partes, pueden ser en 2 partes, 3 partes, 4, o puede ser con minuto. Con minuto es cuando hay muchísimas, o sea, cuando prácticamente está como explotado, en donde hay muchos fragmentos pequeños, los cuales no es posible llegar, y lo que uno intenta es tratar de armar la cabeza, porque vamos a armar la cabeza, es darle forma nuevamente a los fragmentos y sostenerlos con una, ya sea con una placa con tornillos, o hay clavos intramedulares que también pues pueden ayudar en eso, pero no siempre se puede llegar a armar. Cuando no se arma hay que hacer un reemplazo. Entonces eso sería una de las indicaciones. La otra indicación es que usted tenga un desgaste. Entonces, que ya al igual que la rodilla, la cadera, si usted tiene un desgaste en la articulación del hombro, que ya le esté causando mucho dolor, que le está causando limitación en sus arcos de movilidad, que le está quitando lo que es calidad de vida, entonces en esos casos está indicado un reemplazo de hombro. Y ya en otros casos, por ejemplo, si usted tuviera un tumor, una lesión tumoral, que necesitar hacer una resección del hombro porque tenga el tumor en ese sentido. Para eso hay prótesis especiales de reconstrucción que se pueden utilizar, pero eso ya son los menos. Los casos más frecuentes serían por trauma o por desgaste. ¿Por qué yo tendría desgaste? Ya tiene que ser algo como de genética, o por el peso, o por qué sean los desgastes. Los desgastes son degenerativos, la gran mayoría. Entonces, eso es por la edad. Ya por el uso a lo largo de los años, entonces ya en adultos mayores ya empiezan a haber desgastes en todas las articulaciones, principalmente en las articulaciones que soportan peso, que son las rodillas o las caderas, pero en los hombros también se da. Entonces también depende del tipo de trabajo que usted ha hecho durante su vida. Si es un trabajo, ha hecho trabajo muy pesado, ¿verdad? Con el hombro, que lo haya necesitado utilizar mucho durante su vida, ¿verdad? Entonces ya causan cambios degenerativos, pero eso es desgaste. O sea, lo que se llama desgaste es cambios degenerativos, y eso generalmente es por la edad. Perfecto. Nos dice Vanessa. Por el estado de las rodillas, que era la que tenía que hacerse el reemplazo en las dos, tuvo una caída hace 2 años. Se reventó el supraespinoso completamente. Estos 2 años ha estado en lista de espera. Y ese hombro, lo que ella quiere saber es si ese hombro es posible operarlo y ver mejoría, o si ya, digamos, ahí ya quedaría por todo el tiempo de espera. Ok, eso es una buena pregunta. Depende. Cuando hay una ruptura completa del supraespinoso, entonces el tendón se va retrayendo con el tiempo. Entonces el músculo, el supraespinoso, se encuentra acá. Se llama supraespinoso porque aquí en la escápula, aquí está la espina, y entonces hay un músculo que está debajo de la espina y otro sobre la espina. En ese modelo no se aprecia tan bien. Por eso se llama supra e infraespinoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una ruptura aquí al tendón, los músculos siempre tienden a jalar. Entonces, usted cuando hace sus movimientos, entonces el músculo lo que va a hacer es retraer el tendón, porque los músculos de fibras musculares, la tendencia va a ser a contraerse. Entonces, con el tiempo lo que pasa es que el tendón se va retrayendo, se va corriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de tratar de reparar, hay que ver qué tan retraído está. A veces cuando está muy retraído, uno lo trata de jalar y tratar de llegarlo a la posición donde tiene que estar.
Generalmente, si son rupturas, bueno, recientes o relativamente recientes, eso no hay ningún problema. Si ya se está muy retraído, entonces, y no llega, entonces hay opciones para hacerlo llegar, ¿verdad? Hay técnicas en las cuales se utiliza un parche, hay parches sintéticos que se pueden hacer, que es lo que hacen es parchar lo que es la distancia que hace falta para hacer, completar el tendón, por decirlo de alguna manera. Entonces, para eso hay opciones. El problema es que el músculo, el supraespinoso, al no tener uso, con el tiempo se va degenerando este también. Entonces, el músculo se va convirtiendo en grasa, se da lo que se llama una infiltración grasa. Entonces, eso quiere decir que el músculo va perdiendo sus fibras. Si el músculo ha perdido sus fibras completamente, entonces ya no hay ningún sentido a hacer reparar el tendón o hacer que el tendón llegue hasta acá, si en realidad ya el músculo no está o no existe, sino que ya se degeneró, ya se convirtió en grasa. Entonces, por eso habría que ver su situación. Entonces, para eso habría que hacerle una resonancia magnética, que es el estudio indicado para ver cómo está el estado del músculo, y también se mide qué tan retraído se encuentra el tendón. Entonces, en base a eso, se puede estimar el posible. Entonces, para que se espera, ¿verdad? Si está muy retraído, puede ser que no sea posible insertarlo, y si está ya, el músculo ya está completamente deteriorado, entonces tampoco va a funcionar. Entonces habría que evaluarla, a ver cómo está la condición de su hombro en este momento para poder explicarle. O sea, bueno, para poder valorar si una cirugía de reinserción, en su caso, si va a tener éxito o no. Perfecto. Bueno, nada más muy importante recordarles, el doctor está en el Hospital Internacional La Católica. Pueden ubicarlo al 2246-3000, que es la central, o al 8830-6765 para cualquier cita con el doctor. Entonces, ¿algo más que tengamos que agregar de alguna de las dos articulaciones? Pues no, básicamente esos son como los, yo lo que quería hoy darles más que todo como una pincelada. Yo sé que es un tema muy extenso, y entonces ya podríamos hablar de cada tema pues horas de horas, pero lo que quería era como brindarles como una pincelada de qué son las lesiones más frecuentes que veo, y por si ustedes tienen alguna de esas lesiones que les he descrito, entonces que me puedan ver. En todo caso, yo como ortopedista general veo, bueno, de todo tipo de lesiones, pero este es el área en el cual me subespecialicé. Y entonces, claro, aquí en el Hospital Internacional La Católica, con todo gusto para todas sus consultas, pueden pues agendar la cita, y con mucho gusto pues, los atiendo para las dudas que puedan surgir. Perfecto, doctor. Más bien, muchísimas gracias. Como usted decía, es un tema bastante importante, y creo que indiferentemente del trabajo, creo que ya todos pasamos de algún dolor en alguna de las articulaciones. Entonces, exacto, creo que es muy importante venirse a ver, ¿verdad? Revisarse, y más en estos casos, porque estoy seguro que la rodilla todos pasamos. Sí, muchas gracias, doctor. Con todo gusto, muchas gracias.